Muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por seguir este canal. Yo sé que muchos de ustedes se han adentrado en este mundo de los videojuegos, pero antes que nada, quiero recalcar esta pregunta. ¿Por qué es importante considerar la arquitectura dentro de un videojuego? En los videojuegos, la arquitectura juega un papel mucho más importante que el simple hecho de ser un telón de fondo, de una ciudad virtual o una representación auténtica de una existencia. De hecho, es un componente fundamental para hacer sentir a los jugadores que están en un mundo real. ¡Y hacerlos sentir una pura adrenalina! A diferencia de las películas, que solo estamos concentrados en la historia que nos presenta la obra cinematográfica, no podemos presenciar el espacio que hay detrás de fondo. En los libros solo podemos observar los modelos 3D y algunas fotografías que se nos presentan, pero en los videojuegos, ¡ay papaya de Celaya! Podemos interactuar en ese espacio con el avatar que podemos controlar y explorar el mundo que realizaron los diseñadores. Y es que el diseño de los videojuegos tiene por objetivo la creación de un sistema, una serie de reglas para ejecutar que define las formas en las cuales interactúan con el videojuego. Al igual que en la arquitectura, definimos estas reglas mediante elementos similares, pero en físicos, generando un tablero de juego para todos los usuarios y cada uno de ellos con capacidades diferentes. Por esto, hay que reseñar que existe una gran importancia en el diseño de dicho tablero para que todos los usuarios disfruten de la misma manera. Es decir, cada espacio que nosotros estemos desarrollando tendrá una suma importancia en el estilo de vida que tenga el usuario y del modo que se comporte dentro de ella. Todo el sistema de reglas preestablecidas, junto con el escenario y la relación entre ambos, deben estar en la mente de los diseñadores para crear una jugabilidad atractiva, a través del medio digital y ofrecer una experiencia significativa, que en algunos casos llega a confundirse con la propia realidad. Por lo que la arquitectura se encuentra en todo lo que hacemos y en todo lo que nos rodea. Por lo que el arquitecto Bruno Zeby expresa su frustración ante la ignorancia de la arquitectura y en su libro Saber ver la arquitectura describe desde su punto de vista que las personas han perdido ese interés de ver y apreciar la arquitectura. Pero gracias a los videojuegos crea un cierto interés mediante la implantación de escenarios tridimensionalmente modelados como un punto de conexión entre lo lúdico y cultural, como es jugar y la implantación de tablero de juego en un contexto y en un entorno, por lo que cada vez hay un mayor reclamo de obras visuales, virtuales y espaciales. La arquitectura que percibimos en el videojuego puede resumirse en dos tipos. La primera se relaciona con los videojuegos más retro, donde se utilizaban elementos en 2D, insertando la arquitectura en el videojuego mediante la ilustración de siluetas sobre un fondo, donde se proyectaba un escenario para situar a los personajes. El telón de fondo que quedaba en segundo plano, inmóvil, como si fuera un paisaje. En el primer plano, los personajes que se movían a partir de la composición de un repertorio de movimientos que tiene el juego son los que construyen la animación. Aunque se recurren efectos mediante la superposición de capas entre los sprites y el fondo, añadiendo sombras que buscaban una forma tridimensional. El segundo tipo se trata de una época más avanzada. Se trata de un engaño visual basado en escenarios realizados con gráficos tridimensionalmente mediante polígonos. Posteriormente se les viste, entre comillas, aplicando una máscara de texturas, logrando un collage espacial que a ojos del jugador sea como estar rodeado de arquitectura. Esto igual pasa cuando el arquitecto debe diseñar sus modelos 3D para presentarlo a un cliente. Debe perfeccionar cada espacio colocando una textura adecuada que corresponda a lo que tenga planificado, para que el cliente imagine la casa de sus sueños. Pero el objetivo que persiguen cada vez más los desarrolladores es evitar que esta envoltura sea un lugar más con el cual interactuar, no solo únicamente algo captado por los ojos. Para ello se incorporan sonidos de ambiente, simulando las pisadas, el viento entrando por la ventana, o el chirrido de una puerta, cuantificando así la experiencia sensorial. Pero, ¿esto no pasa en la realidad? Por supuesto que sí. Esto también pasa el momento que interactuamos en nuestras casas
o en lugares en donde nosotros interactuamos, convirtiéndonos en un avatar dentro de nuestra realidad. Entonces, ¿estamos viviendo una simulación? Ah, oílo, como dijo. La idea de una envoltura se puede reforzar, por ejemplo, con el sonido que mejora la experiencia desde el punto de vista narrativo e inmersivo, mediante la música o diálogos. Esto produce un efecto de respuesta cuando utilizamos el espacio. Por ejemplo, un sonido mediante unos auriculares nos da a entender que se acerca un área peligrosa, o, todo lo contrario, que entramos a una zona agradable por donde caminar tranquilos. Esto me recuerda a Dark Souls. Además de mejorar la noción espacial y reconocer de qué parte proviene el sonido, del auricular derecho o izquierdo, dándole a entender al jugador que debe alejarse hacia la izquierda o derecha, pero no solo el sonido que le debemos de darle importancia, sino la incorporación de música durante la ejecución de acciones toca la parte sensorial, copiando esta manipulación de las emociones del cine que previamente experimenta estos temas. El tacto o las sensaciones físicas de interactuar con la mano está al servicio de los mandos o controles. Se puede aplicar distintas combinaciones motrices, ya sea apretando el botón durante un periodo de tiempo más largo, o varios botones que simulan el movimiento real, o la vibración del mando cuando te dañan por el impacto de una bala. Los diseñadores se han apoyado en la recreación de la arquitectura para lograr el contexto de la historia y del personaje, al igual que se consigue en el cine. Uno de los títulos que más se ha fijado no solo en la arquitectura, sino en la historia y la construcción, es Assassin's Creed, logrando imitar entornos de la actualidad, pero llevándolos a su pasado histórico en el cual se desarrollan los acontecimientos del juego. Es cierto que en Assassin's Creed las construcciones no están apegadas a tanta la realidad, pero como habíamos dicho anteriormente en el cine, se tiene que adulterar este espacio para que esta realidad sea de acuerdo con la historia que se esté desarrollando. Juegos famosos como Assassin's Creed, Diablo, Minecraft, ha tomado la arquitectura y el diseño del juego como algo primordial para el desarrollo e historia del juego. El desarrollo de los edificios como Assassin's Creed o StarCraft ayudan a crear el ambiente más real, ya que los edificios son cuidadosamente detallados y creados para ejemplificar de mejor manera la era o el personaje con el que se esté jugando, ya sea la edad de piedra o edificios voladores de alguna raza alienígena, pero el jugador siempre decide cómo, cuál y en dónde ubicarlos en el mapa. Otros juegos explotan el diseño arquitectónico para crear un tipo de ambiente en el juego. En este caso será como Diablo. En este videojuego existe un sistema arquitectónico que puede ser reorganizado en cada juego, ajustándose a diferentes niveles. En Diablo tienes un laberinto de calabozos que son diferentes cada vez que se entra y el jugador no tiene control sobre ello. Probablemente eso sea algo que le envuelva un poco adictivo, entretenido, sin darnos cuenta. Pero también, más allá de la arquitectura que nos traen los videojuegos, también podemos encontrarnos con un contexto urbano en donde los NPC, o sea, personajes no jugador, interactúan con nosotros como jugadores, otorgándonos ciertos ítems que nos pueden ayudar en nuestra misión. Pero esto también lo podemos encontrar en nuestra realidad, mediante tiendas o supermercados, ya que su función es de proveernos de ciertos objetos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estilo de vida. No hay mayor ejercicio de urbanismo que el de diseñar una ciudad para sus habitantes. Pero los medios que hemos comparado en este humilde análisis, las distintas actitudes que presentan esos espacios hacia el usuario y las diferentes entre el control que esté sobre el videojuego, hacen que el mundo videolúdico, una buena creación de ciudades se vuelva mucho más necesaria y de forma más urgente. Cuando el videojuego encontró la arquitectura, se produjo un salto enorme, ya que la misión más primitiva para los que fueron creados fue de una manera más lúdica. Pasa a un segundo plano para que la experiencia nos impresione y sea todo un éxito. Esto dio un lugar a la búsqueda de escenarios más realistas y construir un mundo más explorable para el jugador. La reflexión también va encaminada sobre la manera de pensar y aprender de los espacios en torno a unas reglas de juego que define el diseñador, a diferentes de las leyes físicas impuestas de la vida real. A través de los escenarios, vemos cómo estos afectarán a su conexión con el personaje en que nosotros reencarnaremos.
Al igual que muchos autores han teorizado sobre la arquitectura en otras disciplinas, cine, música, pintura, la importancia que ha venido adquiriéndose por parte del videojuego es una oportunidad para tratar sobre la arquitectura traída en el mundo real a esta nueva forma de influenciar la cultura. Las respuestas de las nuevas tecnologías como la radio, la televisión y posteriormente los ordenadores, con su popularización, llegaron a los hogares, generando atención hacia nuevas experiencias. La arquitectura quedó reflejada sobre en ellas. Como por ejemplo, la radio, se narraban partidos en magníficos lugares de concentración de masas. La arquitectura daba escenario a grandes acontecimientos que más adelante se quedaban en la retina de transmitidos por la televisión, y ahora con el ordenador podemos recorrer algunos de estos escenarios soñados. La elevación de la transmisión sensorial produce nuevas sensaciones gracias a los nuevos aparatos electrónicos, para poder mandar mayor cantidad de información en menos tiempo. Para la arquitectura es muy importante estudiar cómo se está reflejando en esta nueva forma de comunicación, teniendo en cuenta su historia y los aspectos teóricos de esta. El videojuego es una herramienta cada vez más potente de la comunicación, al igual que lo empezaron a hacer distintas épocas el cine o el cómic. En primera instancia parece meramente de carácter lúdico, pero sirve como vía de aprendizaje y experimentación, para contar distintos relatos y mostrarnos los lugares donde se desarrollaban estas acciones. Como diría el arquitecto Fernando Wright, la vida misma tomada forma como tal, como fue vivida en el mundo de ayer, tal como se vive hoy en día o se vivirá. Con esta frase, Wright da a entender la incertidumbre del futuro que nos espera, o cómo el ser humano será capaz de captar la arquitectura en un futuro, o los medios de transmisión de nuevos espacios como lo fue en su momento el cine. Pero lo que es más seguro es que la arquitectura se debe adaptar a la manera que vivimos, adentrarnos cada vez más en un mundo más digital. Todo lo que creamos, diseñamos y con lo que interactuamos forma parte de la vida y de la arquitectura. Los videojuegos se convirtieron en medio de exploración para los arquitectos innovadores. Inspirándose en proyectos no realizados en el pasado, los diseñadores observaron cómo estos proyectos usaban el espacio de manera vanguardista y los explotaban en una realidad virtual. En su investigación sobre el papel de la arquitectura en los videojuegos, Sandra y Luke, del estudio de diseño arquitectónico, descubrieron que incluso el aspecto más realista modifica la realidad en torno a una forma muy específica de ver y relacionarse con el espacio. En cierto sentido, son piezas de arquitectura virtual muy estrictamente programadas, incluso cuando intentan parecer naturalistas o no arquitectónicas. El tiempo y la forma de ser del usuario dentro de un espacio se cuestiona muy directamente. Vemos a los videojuegos como una forma de diseñar nuevos mundos sin restricciones, que podríamos usar para criticar nuestras ciudades físicas y desafiar su estructura de poder. Aún nos falta mucho por hablar de la arquitectura dentro de los videojuegos, pero eso será en los próximos videos que estaremos hablando de este tema. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, deja tu like, no olvides suscribirte y compartir mi video. Eso me ayudará a crear más contenido. Comenta en la parte de abajo cuál ha sido tu juego favorito y por qué. Muchas gracias por tu atención y aquí el arquitecto Calmanelli se despide. Bye.